Bien, seguimos, hermanos. El domingo anterior no tuvimos reunión por razones obvias, por aquel sol que caía. No era sol, era lluvia, mucha lluvia. Entonces, pues este domingo era así. Entonces, reanudamos otra vez el asunto y vamos a ver algo nuevo, que espero que me lleve solamente este domingo. No tengo intención de que se alargue más, pero es muy importante, sobre todo para tener un entendimiento teológico adecuado y por tanto de aplicación a nuestras vidas. O sea, es práctico. Bien. Por eso le he llamado dos verdades que van de la mano. Son dos verdades. A veces las verdades, si realmente son verdades, no se contradicen. Es imposible. Puede padecerlo, lo puede parecer, quiero decir. No padecer, sino parecer, pero no es así. Pero tenemos que entender que la mente de Dios es mucho más elevada que nuestra mente. Infinitamente mucho más. Bien, entonces, ¿quién entenderá la mente del Señor, no? Pues no hay nadie humano que la pueda entender. Entonces tenemos que creerlo y aceptarlo por fe. Porque lo que nos une a Dios es la fe, no el entendimiento. El entendimiento está bien, pero es limitado. Pero la fe es la que tiene que ser. Y es la que Dios da para que podamos tener comunión con Dios. Amén. Así que vamos a ver acerca de esto, que diréis, bueno, ¿de qué estás hablando, Miguel? Bueno, pues lo vamos a ver. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 8. Y leemos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, es un preámbulo, ¿no? Y luego va aquí, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo que ha dicho, añadid, aquí da una serie de cosas, ¿no? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara y tú nos has dado tu palabra para que la podamos comprender, ir comprendiendo y poder hacer nuestra, poder hacerla mella en nosotros, de manera que podamos ser más buenos hijos tuyos, Señor. Ayúdame, Señor, a exponerla también, en el nombre de Jesús. Bien, esto es muy claro, ¿no? Es un poco enrevesado. Hay que entender que Pedro el apóstol, antes de ser el apóstol de Jesucristo, ¿qué era? Un pescador de Galilea, ¿vale? Formación ninguna, excepto para su oficio. Entonces, pero es milagroso ver cómo Dios obró en él, ¿no? Y dándole todo lo que le dio, y que él a su vez lo dio a modo de epístolas, ¿no? Nosotros tenemos las epístolas. Los cristianos de aquel tiempo tenían el testimonio directo de él, nosotros no, pero tenemos las epístolas suyas. Y digo esto porque el griego, está escrito en griego, a lo mejor el griego no es lo más refinado que podamos imaginar de parte de Pedro, por la razón que he expuesto hace un segundo, pero no importa, lo importante es que la palabra es clara. Amén. Y es palabra de Dios. Así que, a modo de introducción, ¿qué decimos? Podemos decir, pues, en este pequeño párrafo de la Escritura convergen dos verdades, que es lo que dije antes, que nos ayudan a entender cuál es el procedimiento a seguir, es decir, cómo vivir como hijos de Dios dignamente delante del Señor, agradándole. A ver, yo os voy a decir una cosa, hermanos. Existen dos tendencias, quizás existan más, pero dos sí conozco. Una es, Dios lo hace todo, que es verdad, pero hasta ahí. Y luego está la otra tendencia que es muy, muy extendida por las iglesias de corte arminiano, que es tú tienes que también es verdad. Y parece como que hay una contradicción entre Dios lo hace todo y tú tienes que. Pero la realidad es que las dos cosas son verdad. Claro, si Dios no hiciera todo,
tú no podrías hacer el qué, ¿vale? No podías hacer qué, no podías hacer nada, ni yo tampoco. Pero porque Dios lo ha hecho todo, amén, nosotros podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que no es en absoluto, creo que haya dado la predicación hoy, que no es en absoluto ayudarle a Dios, ¿vale? Sino más bien ayudarnos a nosotros mismos. Pero vamos a ir entendiendo eso, pero si os dais cuenta, lo que hemos visto ya aquí, esta porción es clarísimo. Es lo que Dios hace y es lo que nosotros tenemos que hacer a su vez. Así que vamos a ir viendo esto. Porque aquí el asunto es vivir como dignos hijos de Dios delante de Dios. Veremos acerca de la suficiente provisión de Dios para cada creyente, y eso es muy importante recalcarlo y que quede claro, que Dios nos lo da todo. Y también de la responsabilidad de acción de cada creyente. Las dos cosas son verdad. Por lo tanto, estos que dicen, no, es que Dios es soberano, claro que es soberano, y Dios lo puede hacer, no lo puede, sino lo hace todo, es verdad. Y ya está, entonces nosotros nos amoldamos a esto y descansamos un poquito. No, eso no es verdad. No nos podemos dormir en los laureles, si puedo utilizar esta expresión. Dios lo hace todo, pero es para que tú hagas tu parte. No porque Dios no pueda hacer tu parte, sino porque Él quiere que tú la hagas. ¿Amén? ¿Cuál es el punto a insistir? Pues tal y como la Escritura nos lo ofrece. El punto a insistir, en primer lugar, es lo que Dios hace. Es decir, la soberanía de Dios. Sin eso no hay nada. ¿Me entiendes? Por eso, sabiamente, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro esta vez lo pone en orden. Dice primero lo que Dios hace y luego lo que nosotros tenemos que hacer por tanto. ¿Amén? Podríamos decir una verdad superior a la otra, una verdad más necesaria que la otra, porque sin la primera verdad no hay la segunda. Sí, lo podemos decir así también. Está claro. Pero con que Dios es fiel, no hay problema. El problema es que nosotros no somos fieles. Ahí está el problema. Bueno, vamos a ir viendo esto. Así que punto 1, Dios nos lo ha dado todo para que podamos agradarle. Hay muchos cristianos, hermanos, que van diciendo algo así como, es que estoy buscando a Dios, y se pasa la vida buscando a Dios. Pero si tú eres de Dios, y Dios está en ti. O sea, no tienes que subir montañas, ¿vale? No tienes que escalar picos, no tienes que, no sé, ir a las profundidades del mar, no tienes que subir al cielo, ¿vale? Como dice Pablo en Romanos capítulo 10. No tienes que hacer nada insuperable. Lo único que tienes que hacer es creer y confiar. Y obedecer, por tanto. Porque Dios nos lo ha dado todo. Amén. Así que vamos a ir viendo versículo por versículo todas estas cosas. Estamos en el versículo 3 ahora mismo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, cuando dice la vida se refiere a la vida eterna, a la vida en Cristo. Vale. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿El conocimiento de quién? El conocimiento de Dios. Amén, no el nuestro. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué podíamos hacer? Nada. Estábamos en nuestra justa condenación. Pero un día, porque Dios lo había elegido así, desde antes de la fundación del mundo, por su conocimiento, por tanto, nos llamó con llamamiento eficaz. Por eso somos cristianos. De otra manera, los cristianos no seríamos cristianos. Seríamos como el resto del mundo. No habría ninguna diferencia. Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que nos llamó? Por su gloria. Para su gloria. ¿Amén? Y para su excelencia. Dios es excelente. Bien, entonces el cristiano genuino tiene seguridad eterna de salvación. Esta es la conclusión del versículo 3. El que es de Cristo permanece en Cristo, porque es de Cristo, permanece en Cristo, porque es de Cristo, permanece en... Y así. No se puede romper eso. El que es de Cristo permanece en Cristo. Ahora, el que dice que es de Cristo, pero no es de Cristo, no permanecerá en Cristo. De hecho, nunca ha estado en Cristo. Nunca ha estado. ¿Vale? Son los apóstatas. Hay apóstatas manifiestos y hay apóstatas no manifiestos, pero son apóstatas iguales. ¿Vale? Son aquellos que dicen que son, pero no son,
o que dicen que un día fueron, pero ya no son. No, es que nunca fueron, ¿vale? Pero el cristiano genuino tiene seguridad eterna de salvación. De otra manera, hermanos, nunca sabríamos si hoy somos salvos y si mañana no lo seremos. Porque si depende de nosotros, si esto depende de mí, a mí la salvación no me dura ni un segundo. Bueno, dos segundos. Está bien, vamos a darle 2 segundos para ser generosos. Con una tontería, no dura nada. Porque es imposible, porque un pecadito así ya no puedes entrar en el cielo. Entonces, nunca, el cristiano, hace cristiano, de corte arminiano, tiene que vivir en una inseguridad constante. Es digno de lástima. Es que hoy he cometido un pecado. ¿Y qué pasa si cometo un pecado y me muero al mismo momento que lo cometo? Bueno, un segundo más tarde, para dar un poco de tiempo a que el pecado tenga efecto, claro. Me voy al infierno. Hombre, si es así, hermanos, no se salva ni Rita la cantaora, ¿me entiendes? Por poner un ejemplo tosco. No se salva nadie. Porque a ver quién no peca. A ver quién no en un momento dado tiene una mala reacción. A ver en qué momento uno no tiene una mala palabra. Si no estoy hablando ya de cosas gordas. A ver en qué momento uno tiene un pensamiento que le da cabida porque es tonto y en ese momento le da cabida a ese pensamiento y es un pensamiento que no tiene que tener, pero le da cabida y dice, ¡ay! He pecado. Y se muere. Ya está, se acabó. No hay solución. Hermanos, la grata noticia es que esto no funciona así. Amén. Esto no nos da licencia a pecar, como algunos nos acusan. No nos da licencia a pecar. Lo que supone es que todos los pecados han sido perdonados. Todos. Eso está en la Biblia, hermanos. Así que andamos en seguridad de que estamos en las manos de Dios. Y estando en las manos de Dios, hermanos, no hay ningún problema ya. Esto es conforme a su soberanía. No nos quedamos ahí, ya lo sé, pero partimos de ahí. ¿Amén? Partimos de ahí, ¿vale? Entonces el cristiano genuino tiene seguridad eterna de salvación y perseverará y crecerá porque ha recibido todo lo necesario de parte de Dios para sustentar la vida eterna mediante el poder de Cristo. ¡Aleluya! Porque le amamos, porque Él nos amó primero y porque nos ha dado su amor y porque nos ha dado todo para que podamos perseverar y aún en nuestra ineficacia, aún en nuestra debilidad, aún en nuestra humanidad caída aún, perseveramos porque amamos a Cristo. Amén. Entonces esta sección empieza diciendo que todas las cosas que se refieren a la vida cristiana, a la vida eterna y a la piedad, que en griego es eusebeia, de donde viene la palabra Eusebio, o Eusebia, sí, es decir, cómo agradar a Dios. Si tú te llamas piedad, te llamas Eusebia, ¿vale? Y si tú te llamas Eusebio, pues te llamas Eusebio, ya está, Sí, porque piedad no creo que te puedas llamar, ¿vale? Pero esto es lo que significa Eusebia, en griego significa piedad, es decir, cómo agradar a Dios. Esto nos ha sido dado gratuitamente. Griego doreomai, ¿vale? Gratuitamente. Acto soberano y perfecto de Dios. ¿Me estás entendiendo? Di conmigo. Acto soberano y perfecto. No hace falta que lo digas, ¿vale? Estoy haciendo un poquito de teatro de estos que está haciendo repetir siempre a la gente que no voy a hacer eso. Vale, acto soberano y perfecto de Dios. Soberano porque es suyo. Lo hace Él porque quiere. Y es perfecto porque Dios es perfecto. ¿Amén? Vale. Bueno, pues esto de por sí ya plantea la base completa para todo lo que luego veremos. Ser piadoso, es una palabra que no usamos mucho esa palabra en el cristianismo actual, pero es una palabra muy usada siempre, siempre se ha usado anteriormente por siglos y siglos, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que ser piadoso, ¿qué significa ser piadoso? ¿Ser así un pobrecito? No, esto es una caricatura, no. Ser piadoso es vivir con reverencia, lealtad y obediencia a Dios. ¿Vale? Ser piadoso, si tú eres una persona que amas a Dios y quieres agradar a Dios a pesar de tus imperfecciones, que son muchas, yo no, pero tú sí, vale. Sí, eso mismo. Vale, Miguel. Todos somos iguales, ¿vale? Entonces, si a pesar de nuestra incompetencia,
queremos agradar a Dios de verdad, ¿me seguís? Somos piadosos. ¿Vale? Es que no me gusta la palabra. Vale, no te gustará, pero eres piadoso. Y si eres mujer, eres piadosa. ¿Vale? Bien. Entonces, reverencia, vivir con reverencia, lealtad y obediencia a Dios. Entonces, Pedro quiere dar a entender que el creyente genuino no debe pedir a Dios algo más, que es lo que dije antes, que hay cristianos que están siempre, ¡ay, Señor, Señor, dame, dame! Pero si ya te lo ha dado, si ya lo tienes, si lo que tienes que hacer es ponerlo en marcha. No, es que hemos hecho un retiro para buscar a Dios y nos vamos a la montaña, arriba, porque claro, la montaña es más alta, ¿no? Está más cerca del cielo. Entonces, cuanto más cerca del cielo estemos, mejor. ¿Eh? Sí, sí. Entonces se van a las montañas y tienen... Bueno, a ver, está bien, hay oxígeno, puedes hacer un poco de deporte, es genial. Pero por irte arriba a una montaña no vas a encontrar más de Dios que si sencillamente estás aquí y dices, Señor, tú estás en mí. ¿Me explico? No hay que hacer nada extraordinario. Si lo quieres hacer, hazlo, pero que entiendas que haciéndolo, no por eso... eres más listo, ¿vale? Sino más bien todo lo contrario. ¿Vale? ¿Ok? No, no buscamos a Dios por aquí y por allá. Dios está en nosotros. ¿Somos de Cristo? Dios está en nosotros. ¿Dónde está Dios? En nosotros. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Amén? No hay que hacer nada extraordinario. Pero insisto, lo quieres hacer, está bien. No pasa nada, pero que entiendas eso. Dios está en ti si eres de Cristo. Punto. Vale. Entonces, ser piadoso es eso, y no es necesario buscar algo más de Dios porque ya tenemos todo. Porque si no sería como si faltara algo necesario para sustentar su crecimiento y fortaleza y perseverancia, a fin de volverse piadoso porque ya tiene todos los recursos espirituales que manifiestan, sustentan y perfeccionan la vida que agrada a Dios. ¿Cuál es la conclusión? Estamos completos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Vale? Amén. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el Espíritu de Cristo en el creyente? Dentro, en el hombre interior. Amén. Es que no lo siento, es igual. Es que no sé qué, no sé cuánto. Es que no lo veo. ¿Qué vas a ver? Si no vemos ni las ondas de radio ni las ondas de televisión, vas a ver tú el Espíritu de Dios. No, no funciona así. No es por vista, es por fe. Por fe. Di conmigo. Ah, sí, dilo. Por fe. Amén. Por fe. Amén. Bien. Entonces, nos han sido dadas por su divino poder. Estas cosas mencionadas llegaron a nosotros en el momento en que creímos. Cuando nacimos de Dios, a ese momento es cuando llegaron todas a la vez. Debido a su divino poder, es decir, por la obra directa del Espíritu Santo, por los únicos y suficientes méritos de Cristo. No porque tú y yo hayamos meritado, no porque tú y yo hayamos sido muy piadosos y en un momento dado hayamos hecho muchos sacrificios y muchas tonterías que luego no sirven para nada, porque la planta que mi padre no plantó será desarraigada, o sea, no sirve para nada, no por ningún mérito personal, sino por los méritos únicos y suficientes de Jesucristo. Amén. De nadie más. Ni de su madre cuando estuvo en la tierra, ni de nadie más, excepto de sí mismo. ¿Ok? Muy importante. Méritos de Cristo. Por tanto, no pertenece todo esto al esfuerzo de decisión humanos, sino que es obra soberana de Dios. Mediante el conocimiento de aquel, dice la palabra, que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento es una palabra clave en segunda de Pedro. Aquí veis algunas citas. Luego lo estudiáis en casa si queréis. En todas las escrituras este concepto implica un conocimiento íntimo, Amós 3.2, y hasta se usa para aludir a la intimidad y las relaciones sexuales en el matrimonio, Génesis 4.1. Conocer, dice que Adán conoció a su mujer, significa que tuvo relaciones sexuales, porque para eso era su mujer, ¿vale? Implica la máxima entrega y la máxima dádiva de uno mismo hacia otra persona, lógicamente, cuando vamos en el matrimonio entre un hombre y una mujer y un hombre. ¿Bien? No puede ser de otro modo, ni debe ser de otro modo. No hace falta que diga eso. ¿Vale? Entonces, conocimiento. Digamos, ese es el ejemplo, ¿no? El matrimonio. Entonces, ¿esto dónde lo extrapolamos cuando hablamos de nuestra relación con Dios? Pues que Dios nos conoce tan íntimamente. Deja aparte lo sexual, no tiene nada que ver. Pero el conocimiento íntimo de Dios hacia nosotros. Y nosotros que vamos teniendo de Dios. Pero claro, eso es la vida eterna. Es un proceso que dura eternamente. La eternidad dura mucho. O sea,
Sabías, ¿no? Vale. Entonces, pero Dios ya nos conoce, bueno, no hay mucho que conocer de nosotros tampoco, de todos modos, pero Dios nos conoce y fuimos conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es decir, a los creyentes verdaderos, Dios nos amó desde antes de que Él hiciera las cosas que se ven. No me expliques cómo ni de qué manera, pero eso es lo que la Biblia dice. Así que cuando tú y yo nacimos, Dios ya sabía que íbamos a ser de Él, porque ya éramos de Él antes, aunque no lo sabíamos, y aunque nacimos pecadores, bueno, nacimos con el estigma del pecado, y luego cuando fuimos creciendo fuimos pecando, eso sí. Pero cada uno de nosotros, en un momento dado de nuestra vida, Dios nos rescató por la palabra suya, mediante su llamamiento eficaz, ¿verdad? Bueno, pues ya antes de eso, Dios nos amaba con un conocimiento íntimo. Esperando es una manera de hablar, el momento en que nos iba a salvar. Porque tú y yo nacimos de Dios en el momento que Él quiso. No cuando nosotros dijimos, bueno, Señor, si estás aquí, bueno, pues sí. No, eso no funciona así. Por eso siempre digo que a Cristo nadie le puede escoger. No le puede conocer nadie, no le puede escoger nadie. Es Dios que nos conoce, es al revés. Todo esto es soberanía de Dios, ¿me estás entendiendo? Hasta aquí es soberanía de Dios y no hay implicación humana en eso, en absoluto. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo para que llegáramos a ser hijos suyos por medio de la fe en su Hijo. Amén. Por otro lado, y en cuanto a nosotros, el conocimiento de Cristo que se destaca aquí no es un conocimiento superficial o una simple comprensión superficial de los hechos acerca de Cristo, cualquier religioso sabe eso, sino una participación genuina y personal de la vida con Cristo que se basa en el arrepentimiento de los pecados y la fe personal en Él, ¿vale? Porque lógicamente el que es de Cristo se ha arrepentido de sus pecados, por eso es perdonado. Y ahí empieza uno a conocer a Dios, desde el momento en que nace de Dios. Sigo. Y de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este llamamiento, como siempre sucede al mencionarse en las epístolas del Nuevo Testamento, es el llamamiento eficaz. Esto es una terminología que me gustaría que aprendierais. Está el llamamiento general, que es cuando uno predica el Evangelio. Tú predicas el Evangelio y estás haciendo un llamamiento. Algunos llaman llamado, pero en español de España es llamamiento, es la palabra correcta. Llamamiento, no llamado, sino llamamiento. Vale. Tú haces el llamamiento general y estás diciendo, pues Cristo salva, tal. Es el llamamiento general que hemos de seguir haciendo. Pero el llamamiento eficaz es cuando uno responde a ese llamamiento en general. Y responde porque Dios le ha hecho responder. Así que el llamamiento es de Dios, no es del que predica. Aunque el que predica tiene una parte importante, pero es Dios quien llama para arrepentimiento. ¿Me seguís? Vale. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es así. Por lo tanto, sí hay que predicar el Evangelio. Claro que sí. Pero quien salva es Dios. Entonces es un llamamiento que no falla nunca y que consigue su propósito siempre. Mira, el resultado, yo sé que me voy a alargar un poco, el resultado de un llamamiento general, digamos que funciona humanamente, es que a lo mejor te viene a la iglesia, después de haber hecho una campaña evangelística, un montón de gente, cosa que no ocurre tampoco, pero bueno, vamos a imaginar, ¿no? Un montón de gente, ¿no? Y dices, oh, se han salvado todos porque han venido. ¡No! ¡Mentira! Ni tú ni yo sabemos quiénes son salvos realmente. No sabemos. Solo Dios lo sabe. Y la realidad es que vamos a decir que vienen 100 personas, que esto es, vamos, increíble. El domingo siguiente, 50 ya no vienen. ¿Qué ha pasado? Ay, vamos a llamarles para animarles. No animes a nadie. Si no vienen es porque no quieren y porque no han sido salvos. Entonces no sirve de nada. Hay tanto esfuerzo perdido, de verdad, tanta tontería. No. Sí, el que quiera estará, porque ha sido tocado por Dios. Al otro domingo 25 han faltado. Ya solo quedan 25 de los 100. Y el otro domingo 15 ya no están. Y al otro domingo solo viene uno. Es así. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque es Dios quien salva.
No tú ni yo con nuestros esfuerzos evangelísticos, a ver si ganamos almas. Tú no ganas nada. ¿Qué vas a ganar? ¿Ganaste tú tu salvación? No. ¿Quién la ganó por ti? Cristo. Amén. Porque no se trata de convencer con argumentos, hermanos. Porque quien convence realmente es Dios, por su gracia irresistible. Así que ahí vivimos con más calma. Porque al fin y al cabo yo no quiero una iglesia llena de gente que viene a oír. Yo quiero, en todo caso, una iglesia, si llena o no, pero de gente que ama a Dios. ¿Me entiendes? Vale, vamos a entender un poquito más la dinámica. Todo esto es soberanía de Dios. Y conmigo, soberanía. Soberanía de Dios. Amén. Entonces, este llamamiento eficaz, ese llamamiento era conforme a su gloria, lo cual implica poder y excelencia, lo cual implica precisión completa. A quien Dios llama, cree. Yo sé, por mí mismo, que si Dios no llega a llamarme, yo estaba más perdido que Carracuca, ¿eh? Y no tenía ningún interés en el cristianismo, ninguno. Y al minuto Dios me desmontó y me tiró al suelo. Fue así. Y cada uno tenemos nuestro testimonio. De eso hace 40 años ya. No, hace 42 años. No está mal. Muchos de vosotros ni habíais nacido siquiera. Qué mayor eres, Miguel. Sí, la verdad que sí. Me queda menos para ir al cielo. Bueno, seguimos. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Está clarísimo. Entonces, pertenecientes a las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, lo que implica su gloria y excelencia, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Vale? Este es el orden. Con que son promesas, no se han cumplido todavía, porque aún estamos en este cuerpo carnal, ¿verdad? Aunque algunas sí se han cumplido, ¿no? Entonces son promesas de vida abundante y eterna. Ya participamos de esa vida, pero lógicamente no al 100%, porque por las razones que ya he expuesto hasta ahora. Porque todo empieza con el nuevo nacimiento. Ahí sí. Y a partir de ese acto consumado de Dios, la vida del creyente avanza hacia la culminación de su fe, que es la glorificación. ¿Hemos sido glorificados? No creo. No creo que hayamos sido glorificados. Más bien no, ¿verdad? No. ¿Vamos a ser glorificados los verdaderos cristianos? Sí. Pero esto ya es una cuestión de tiempo, y el tiempo lo pone Dios. MacArthur escribe, cito, el resultado de las promesas preciosas de la salvación es que los creyentes se convierten en los hijos de Dios en la era presente, por lo cual participan de la naturaleza de Dios y toman posesión de su vida eterna. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice la palabra corrupción, que hay corrupción, hermanos, hoy en día, cada vez más. La iniquidad está subiendo a niveles estratosféricos en todos los estamentos. Pero no hace falta que diga demasiado sobre esto, porque por otra razón no tengo tiempo. Pero ya lo sabéis. La palabra corrupción alude a la noción de algo que se descompone o pudre. Huido ilustra un escape exitoso del peligro. Al ser salvo, el creyente escapa del poder que la perdición del mundo tiene sobre él a través de su naturaleza caída y pecaminosa. Dios nos libra, hermanos. Amén. No solo nos libra de la ira venidera, también nos libra del poder de la corrupción, que tiene poder, claro que tiene poder la corrupción, pero no sobre nosotros, porque somos de Cristo. Porque son incompatibles la vida nueva y la vida de pecado, totalmente incompatibles. Bien, y aquí ya vamos a nuestra parte. Me quedará una hora más, pero no pasa nada porque vosotros sois pacientes, porque de eso vamos a hablar. Paciencia. Sí. No, voy a intentar que sea más corto. ¿Cómo agradamos a Dios? Nuestra parte. Versículo 5. Vosotros también, mira que lo enfatizo, vosotros también, poniendo toda diligencia. Diligencia, ¿qué dice? Diligencia. Aquellos que, del primer bando, por decirlo así. No, ya, con que Dios lo ha hecho todo, pues, bueno, en fin, ¿para qué orar? No es necesario orar. ¿Para qué ir a la iglesia si Dios lo ha hecho todo ya? ¿Para qué esto? ¿Para qué? No han entendido nada y lo más probable es que no sean de Cristo. Todo lo contrario, porque Dios lo ha hecho todo, nosotros con diligencia tenemos que hacer nuestra parte. ¿Amén? Ahora vamos a ir viendo esto desde una perspectiva espiritual. Dice,
por esto mismo, porque Dios lo ha hecho, por esto mismo, añadid, ¿vale? Esto vamos a estar viendo. Entonces, habiendo enseñado el apóstol acerca de la dádiva de Dios a cada creyente, pareciera que ya nada más se habría que añadir. Hombre, claro, si Dios lo ha hecho todo, ¿verdad? Pero no, Dios lo ha hecho todo para que nosotros hagamos nuestra parte. Dios lo ha hecho todo para que nosotros, por esto mismo, porque Dios lo ha hecho, hagamos nuestra parte, poniendo toda diligencia, es decir, haciendo el esfuerzo máximo. La Cueva escribe, cito, en los versículos 5 al 7 tenemos lo que nosotros hemos de hacer para ir edificando nuestra casa espiritual sobre la fe con la que nos hemos apropiado las preciosas y grandísimas promesas que el autor sagrado ha mencionado al comienzo del versículo 4. Verdad verdadera. Entonces, la vida cristiana no se vive para honra de Dios sin esforzarse como es debido. Apúntalo también. Eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo cristiano lo sabe, pero a veces lo olvidamos. La vida cristiana no se vive para honra de Dios sin esforzarse como es debido. Es decir, le damos honra a Dios y solamente le damos honra a Dios cuando por creerle hacemos nuestra parte. ¿Amén? Entonces, aunque Dios ha derramado su poder divino en el creyente, el cristiano mismo tiene la responsabilidad de practicar la disciplina en todos los aspectos de su vida para rendir al máximo en todo lo que Dios ha hecho por él. ¿Amén? Dice versículos 5 al 7, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Voy rápido porque ya lo leí antes. Añadid, este verbo implica una acción por nuestra parte. Dios añade, no, Dios no añade, ya lo ha dado. Somos nosotros los que tenemos que añadir. ¿Entendemos eso? Nosotros tenemos que añadir el qué. Bueno, vamos viendo. MacArthur escribe, añadir se refiere a dar en abundancia y con generosidad. En la cultura griega la palabra se usaba con referencia a un director de coro. Vaya usted a saber, un coro, eso es lo que dice MacArthur, ¿vale? Un director de coro que era responsable por suministrar todo lo que fuera necesario para su coro, ¿vale? Están los cantantes, supongo que será un coro de gente que canta, y entonces el director tenía que facilitar todo para que se hiciera bien la cosa, ¿no? Nunca se refirió a dar con mezquindad, sino en gran abundancia para garantizar un desempeño excelente. Dios nos ha dado fe y todas las gracias necesarias para la piedad. Lo que vamos a estar viendo a partir de ahora es nuestra piedad, acerca de nuestra piedad, de cómo agradar a Dios. ¿Amén? Vale. Entonces dice, añadid a vuestra fe, ¿la fe quién la ha dado? Dios. ¿Vale? Nosotros tenemos que añadir el ¿qué? Virtud. Ahora vamos a entender lo que es virtud, porque a veces el concepto de virtud no es el concepto que nosotros tenemos normalmente. Es el que la palabra nos enseña, lo vamos a ir viendo. Nosotros añadimos a la fe por medio de nuestra dedicación diligente virtud. Sobre la unión de la virtud con la fe escribe Lloyd Jones. Es un buen comentarista bíblico este hombre. Dice, aquí virtud significa poder moral, o si se prefiere, energía moral. Entusiasmo, ¿me explico? Ganas, fuerza personal, dedicación, diligencia, eso es lo que significa, todo eso significa. No, es que no tengo ganas de ir a la iglesia hoy, es que prefiero quedarme en casa. Más que nada porque juega Madrid-Barça, ¿sabes? O cualquier otra cosa. No, es que hoy, es que, esto, qué cansancio. Como decía aquel, ¿no? Qué lío, ¿no? Aquel político, qué lío. No, yo mejor. Es que el niño tiene moquitos, ¿no? O yo no sé, cualquier excusa, ¿no? Entonces ya, ¿sabes? Y ya, es que no sé qué, es que, siempre son cristianos del es que. ¡No! La palabra dice virtud. La fe la tienes, pero tú tienes que poner virtud, tienes que darle ganas al asunto, ponerte las pilas. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Porque si eso no arranca, lo demás queda flojo. Y eres flojo. Sigo leyendo a Lloyd Jones.
O si se prefiere energía moral, indica actividad o vigor del alma. Procuremos, dice Pedro, que nuestra fe sea una fe viva, que sea una fe activa, que sea una fe vigorosa, que sea una fe viril, una fe enérgica, escribe. Pero yo soy una mujer. Bueno, por viril significa fuerte. En este sentido. Ese es el sentido. ¿Bien? Fuerte. ¿Bien? Ustedes no la fe, pero la podemos tener ahí escondida en un armario. Como muchos tienen la Biblia, la tienen ahí en la biblioteca y... ¿Tiene usted una Biblia? Sí, sí, pero está ahí guardada. Pero está llena de polvo. Bueno, mire, al menos tengo una Biblia. No te sirve de nada. Tienes que quitarle el polvo y empezar a leerla. Si no, ¿para qué quieres una Biblia? La tienes ahí escondida. ¿Me entiendes? La fe igual. O sea, la fe no puede estar guardada en una biblioteca, en un stand. Tiene que estar puesta en marcha a través de la virtud, que es el vigor moral. ¿Amén? ¿Me entiendes? Vale, ya se entiende mejor eso, ¿no? Entonces, la fe nos la da Dios, sí, pero que llegue a ser una fe de calidad implica nuestro esfuerzo y nuestra correcta actitud también. Por eso el Señor le decía a los discípulos, hombres de poca fe, no porque no tuvieran la fe necesaria en esos momentos, es porque no la ponían en marcha. O el ejemplo claro de Pedro, uy, es el Señor. Unos decían, es un fantasma, y él dijo, no, el fantasma es el Señor, pero viene caminando sobre las aguas, ay, yo también quiero. El Pedro siempre quería todo. Vale, muy bien. Y el Señor dice, ven, y voy. Y se pone a caminar sobre las aguas y empieza a hundirse. ¿Por qué? Porque se asustó. Hermanos, el miedo es contrario a la fe. El temor es contrario a la fe. La angustia, todo lo que es negativo es contrario a la fe. La fe es la que tiene que dominar. No puede dominar nada más. La fe tiene que ser la reina. ¿Me entiendes? Si Pedro no se hubiera hundido, si hubiera dicho, es verdad, está el tiempo, no me gusta nada, las olas, yo soy pescador, entiendo de esto, pero si el Señor me dice, ven, lo dejo todo. Amén. Y voy. Y hubiera avanzado y hubiera llegado al Señor, no hubiera pasado nada. Pero el Señor tuvo que venir a ayudarle porque se estaba hundiendo, se hubiera muerto, claro. No sabemos si Pedro sabía nadar. Seguramente sí, pero... ¿Me entiendes? Así que la fe tiene que estar puesta en marcha, vigorizada, activa. Eso es lo que significa. Es una cuestión de actitud, hermanos. Entonces, ¿a la virtud qué? Porque uno puede tener mucho, sí, esto, lo otro, venga, vamos allá. No, hay que saber cómo, ¿verdad? ¿Sí? Tú cuando compras una nevera te dan unas instrucciones. Y tienes que seguir las instrucciones. Una nevera, bueno, una nevera es fácil, pero no sé, cualquier instrumento electrónico, cualquier cosa, un móvil, tienes que saber cómo funciona, ¿verdad? Tienes el libro de instrucciones. ¿Sí o no? Necesitas conocimiento, ¿verdad? Seguidme, hermanos. Conocimiento, ¿sí o no? Pues eso es conocimiento. A la virtud, a las ganas, al entusiasmo, a la fuerza, hay que saber cómo hacer. Pedro no estaba desencaminado cuando decía estas cosas. Ya no suena tan religioso, ¿verdad? Todo esto suena ya con que se entiende. A la virtud conocimiento. A esa virtud hay que añadir conocimiento. Para usar debidamente el vigor de la fe es menester hacerlo con conocimiento correcto que se consigue por realizar una mayor penetración en las verdades de la fe. La palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios. Pero si no se conoce la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener conocimiento? No hay manera. No hay manera. ¿Me entendéis? ¿Sí o no? Vale, pues no, eso tenemos que hacerlo a diario. Leer la palabra. Necesitamos conocimiento para que a través del vigor, a través de la fuerza, nuestra fe pueda ser como debe ser. ¿Se va entendiendo? Vale. El conocimiento se refiere al entendimiento y a la sabiduría que vienen como resultado de comprender y aplicar bien la verdad. Esta virtud incluye el estudio diligente y la búsqueda de la verdad de la palabra de Dios. Es increíble cómo hay cristianos que no tienen ni idea de doctrina, o muy poquita. Lo único que saben es Jesús me ama. Vale, muy bien. Sí, está bien, sí. ¿Y qué más? Bueno, Jesús me ama. Vale. ¿Y qué más sabes? Hombre, yo sé que Jesús me ama. Vale, déjalo.
Y no es que no tienen conocimiento, es que no quieren tenerlo, porque se han acomodado, porque están en lugares donde se les enseña solo que Jesús les ama. Y eso está muy bien, porque es verdad, pero no es suficiente. ¿Verdad que no? Hay tantas cosas en la palabra de Dios. Materia de soteriología, todas las disciplinas teológicas, escatología, tantas disciplinas teológicas, y no saben. ¿Por qué? Es que no me han enseñado. No, no es porque no te han enseñado, es porque no tienes interés, porque te falla la virtud. No tienes virtud. Tienes fe, pero está dormida, porque las ganas de profundizar en la fe no las tienes. Te voy a decir una cosa, eso no agrada a Dios. Y ya está. Y por eso hay tantas doctrinas erróneas y al final tantas imperfecciones, tanto desconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay tantos cristianos que acaban en iglesias donde solo se predica sobre el dinero, 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 etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no saben. Pero no saben no es porque no les enseñan, que está mal, sino no saben porque no quieren saber. Porque son cómodos. Vale, sigo. Al conocimiento, o sea, imagínate, ya tienes conocimiento, ¿no? Tienes la fe porque eres cristiano, ganas de aprender, ganas de agradar a Dios, piedad, ¿no? Ya tienes, ¿qué era? No me acuerdo. El conocimiento, jolín, como estoy. Perdona que estoy muy cansado y una semanita que no veas. Entonces, ya tienes, por tanto tienes el conocimiento porque has escudriñado la palabra, porque te gusta estudiar, conoces la palabra. No es tanto estudiar aquí en la cabeza, sino que entren verdades en ti, ¿sabes? Hay una diferencia, ¿eh? Y vas aprendiendo porque tienes ganas de agradar a Dios, quieres agradar a Dios, quieres buscar de Dios, eres una persona, eres un buen hijo, ¿vale? Tienes ya este conocimiento. Entonces, ¿qué más? Dominio propio. A este conocimiento, dominio propio. ¿Qué es eso? Dominio propio literal, contenerse. En el tiempo de Pedro, el autocontrol era una de las características de los atletas que debían contenerse y disciplinarse a sí mismos. Autodisciplina. Básicamente es eso. ¿Me seguís? El cristiano también debe controlar por iniciativa propia la carne, las pasiones y los deseos corporales. Porque claro, hay una tendencia. Está el cristiano que porque le interesa aprender, sabe mucho, pero es un teórico de la fe. Que dicen, es un teórico, sabe mucho, pero poco pone en práctica y, por lo tanto, puede ser arrastrado en una dirección not good, en una dirección no buena, porque no está ejerciendo dominio propio sobre la carnalidad. ¿Me estáis entendiendo? Cuidado porque el enemigo por ahí es muy sutil. No debemos ser solamente sabedores, sino hacedores de la palabra. Eso lo dice Santiago, ¿verdad que lo dice? Por lo tanto, el cristiano debe también controlar por iniciativa propia la carne, las pasiones y los deseos corporales antes que dejarse controlar por ellas. La clave es, lo que vas entendiendo de la palabra, ponlo en práctica. Lo que vas entendiendo, ponlo en marcha. Lo que vas entendiendo, hazlo. No lo dejes para más adelante. Todo aquel que tiene conocimiento pero no obedece al conocimiento, no le justifica, le acusa. ¿Me entiendes? Entonces, la virtud guiada por el conocimiento disciplina los deseos para convertirlos en esclavo y no amo en la vida del creyente. De hecho, es la aplicación de nuestra fe. Es la aplicación práctica de nuestra fe. El conocimiento aquí, aplicado aquí. Necesitamos saber controlarlo, saber llevarlo, saber enfocarlo, hacerlo nuestro. Esto es templanza, dominio propio. ¿Qué más? Al dominio propio, ya tenemos dominio propio, ¿no? Muy bien. ¿Qué más es necesario? La paciencia. Hipomoné en griego, la paciencia. También se requiere perseverancia o resistencia para hacer lo que es correcto. Esa es la paciencia. Resistencia. Resistencia. Porque uno puede tener mucho dominio propio porque le dure 2 minutos. ¡Ay, ya me he cansado de tener dominio propio! No, hombre.
Tienes, tienes que hacer algo con ese dominio propio. O sea, tiene que perseverar ese dominio propio a través de la paciencia. Ah, claro. Entonces tengo que aprender paciencia. No te preocupes. Dios es especialista en que aprendas paciencia. Ese que escribió el libro La paciencia y cómo la aprendí en 10 lecciones, ¿no? O sea, no. No se aprende la paciencia tan fácilmente. Es a través de las pruebas. Pruebas. Hermanos, os voy a dar una clave. Todo lo que os pase, si no es por causa de pecado, y eso es otra cosa, pero todo lo que os pase, dadle las gracias a Dios. A mí se me ha caído el muro de la casa. Sí. Menos mal que no se me ha caído encima de la cabeza, porque si no, no estaría aquí. Pero se me ha caído, es un destrozo enorme. O sea, eso es... tenía dos opciones. O amargarme, o algo así. Quejarme. O decir, Señor, tú lo has permitido. Además, yo estoy orando todos los días, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y estoy contento, porque yo sé que esa es su voluntad. Su voluntad ha sido que se cayera el muro. Si no, no se hubiera caído. Ni por muchas aguas que hubiera habido. ¿Me entiendes? Por lo tanto, se ha caído porque él ha querido. Pues ya está. Si yo aquí en esta vida he venido sin nada, y te puedo asegurar que sin nada, no solo yo, tú también, nos vamos a ir. ¿Me entiendes? Los muros caen, los muros caen. Esa canción ya no la cantamos más, ¿eh? Es broma. Por lo tanto, hermanos, si es la voluntad de Dios, pues alabados al Señor. Pero no con resignación así de tonto, sino diciendo, pues es verdad, pues por fe, es por fe. ¿Que te pones enfermo? Pues gloria a Dios, si la vida no te pertenece, le pertenece a Dios. Si todo es de Dios, pues que se haga su voluntad. Amén. ¿Que te construyes una casa y se te inunda? Pues gloria a Dios, ya te construirás otra. No, es lo mismo. O sea, al final, a ver, Dios está en control, ¿no? Pues ya está. Pero Señor, ¿por qué has permitido? Mira, déjalo, por ahí no vayas. Por ahí no vayas, porque vas a discutir la voluntad de Dios. Lo que Dios hace y decide hacer y ocurre es perfecto, aunque no lo entendamos ahora. Esa es nuestra fe. Pero para eso necesitamos vigor. Para eso necesitamos conocimiento para entender eso. Y para eso necesitamos dominio propio para estar tranquilos y recibirlo. Y necesitamos paciencia para perseverar en ello. ¿Capichi? Bueno, eso lo estoy diciendo desde mi experiencia, hermanos. Otra cosa es que voy a pediros que a ver si me dais una aportación para poderlo pagar. Pero bueno, no, es broma. Es broma. ¿O no? No, sí, es broma. Para eso ya está el consorcio, espero. Y si no, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Amén. Entonces la paciencia es el poder para mantenerse firme sin dar el brazo a torcer. Es la virtud que puede soportar no solo con simple resignación, sino por la motivación de una esperanza viva. ¿Cuál es esta esperanza? Que somos de Cristo. A la paciencia, piedad. Vale, ya vamos añadiendo, ¿no? A la paciencia, piedad. Otra vez la piedad, eusebeia. Se resume en la búsqueda de agradar a Dios. Por tanto, la paciencia no deberá ser ajena a ese mismo sentir. El motivo de la paciencia es la piedad. Somos pacientes, debemos ser pacientes porque queremos agradar a Dios, no por otra razón. A la piedad, afecto fraternal, ahí es donde entra ya nuestra, ya vamos acabando, hermanos, ya es donde entra ya nuestra participación con los demás. No solamente nosotros, yo mi mío, sino ya hacia los demás. Entonces, como resultado de la búsqueda de agradar a Dios, implícitamente hemos de añadir a esta piedad el afecto fraternal. Filadelfia. Filadelfia significa afecto fraternal. El amar a los hermanos. Eso está claro, lo hemos predicado tantas veces. Y al afecto fraternal, amor que lo engloba todo. Todo, ¿vale? Entonces, amor, en griego ágape, cima y corona, lazo y forma vital de todas las demás cualidades del carácter cristiano. ¿Amén?
No pasa nada que solamente esta página. Punto 3. Trabajo cotidiano para jamás estar ociosos. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos conocer más a Dios? Hagamos lo que dice la palabra. La ociosidad es como la esterilidad y alude a la inactividad, indolencia e inutilidad. Si estas virtudes estudiadas en estos versículos del 5 al 7 se desarrollan y acrecientan, un cristiano no será inútil o ineficaz ni sin fruto, y cuando lleguemos arriba tendremos recompensas. Así que nos conviene hacer una buena gestión aquí para recibir arriba. Es así. Y eso sí es fe, ¿eh? No será improductivo si hace las cosas que hemos dicho. Si estas cualidades cristianas no están presentes en la vida de un creyente, será imposible distinguirlo de un creyente nominal. Incluso de un impío. Porque hay impíos que se parecen muy buena gente, ¿eh? Pero cuando estas cualidades aumentan en la vida de un cristiano, se da la manifestación de la naturaleza divina, que esto es un tema aparte, dentro del creyente. Naturaleza divina, ¿por qué? Porque Cristo vive en nosotros, por eso tenemos naturaleza divina, no en nosotros mismos, por nosotros mismos, sino por Cristo en nosotros. Amén. Y creo que tenemos la Santa Cena, ¿verdad? Entonces nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a orar. Mientras alguien ora, por favor,